qué padre que vinieron el día de hoy. Qué bueno que de verdad apartas este tiempo para estar aquí. Yo siempre honro mucho que vengan aquí a la iglesia porque podrían estar en otra parte, pero deciden estar aquí. ¿Sabes? Si a mí me llama la atención y lo valoro, yo creo que Dios lo valora más, ¿sí? Él sabe lo que tú tuviste que hacer para llegar aquí, el tráfico, las cosas que tuviste que hacer a un lado para estar hoy aquí, pero de verdad vale la pena, vale la pena mucho apartar tiempo para Dios. El día de hoy no está nuestro pastor aquí con nosotros, está estudiando una maestría y hoy tenía clase, entonces creo que a cada cierto tiempo le tocan presenciales y hoy está en clase y por eso no puede estar aquí con nosotros, pero me gustaría que me acompañaras a orar y bendecir el mensaje. Vamos a seguir con nuestra serie de preguntas difíciles, entonces vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Dios, por este tiempo en tu presencia, Dios. Te doy gracias por cada persona que hoy está aquí en este lugar. Dios, tú sabes todo lo que ellos tuvieron que atravesar, las decisiones que tuvieron que hacer para hoy estar aquí, el proceso que están caminando en su fe. Dios, yo te pido que los fortalezcas con el poder de tu Espíritu Santo y los llenes de fe, Dios, que hoy sea un tiempo donde podamos encontrarte a ti, encontrar fortaleza, encontrar fe, encontrar esperanza, Padre, para salir allá afuera y ser como luz en este mundo, Dios de oscuridad. Bendice las palabras que voy a hablar y quita todo lo que no es de tu parte, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estaba una vez en un pueblito que se llama Orizaba, que me gusta mucho porque está en Veracruz. Hace ya un par de años que estuve ahí. Está entre montañas y tiene una montaña muy alta que se llama el Pico de Orizaba, que la gente como que la escala. Y había hecho un viaje ahí, estábamos predicando en las calles y me topé un joven que estaba como muy, la palabra coloquial es bule, ¿no? Él quería como pelear con nosotros hablando de Cristo. Y me puse a hablar con él y me empezaba a alegar si realmente lo que yo creía era cierto, o cómo podía estar yo tan seguro de mi fe. Y empezaba a hablar diferentes como argumentos que él tenía. Se apoyaba en la ciencia, se apoyaba en la historia, se apoyaba en diferentes cosas que se le venían a la mente para tratar de debatirme. Y a mí me encanta discutir, y ponerme intenso y todo. Entonces era como no sé si realmente era algo de Dios o algo de mi carne, pero yo estaba disfrutando mucho hablar con él. Y en ese momento yo me acuerdo que me sentía muy seguro de la palabra de Dios, ¿no? De la Biblia, y empezaba a decirle cosas que yo conozco de la Biblia, cosas que yo he vivido en mi caminar con Cristo. Y no sé si has pasado por momentos así donde de repente te sientes muy seguro de tus convicciones y luego de repente como que dudas mucho de tu fe, ¿no? De repente puedes estar seguro de lo que crees y de repente puedes no estar tan seguro de qué es lo que tú crees. Entonces yo recuerdo que en ese momento lo fui encajonando, me debatía con la ciencia, le hablaba de la ciencia, me debatía con lógica, le hablaba con lógica. Y me debatió de la palabra de Dios y le debatía de la palabra de Dios y finalmente cerré con algo que espero también cerrar el día de hoy y le decía, mira, no puedes debatir contra lo que yo he visto y no vas a poder convencerme de lo que yo he vivido, ¿no? Y lo aceptó y me dijo, pues sí, no sé cómo explicar eso, ¿no? Y hoy quería hablarte de eso, de la duda, de esos momentos donde dudas de tu fe y específicamente donde dudas de la palabra de Dios. Ahora, es fácil creer que la Biblia es la palabra de Dios de una manera conceptual, pero hacerlo de la manera práctica y verdaderamente creer que la Biblia es la verdad cuesta. Y a veces le damos lugar a la duda, muchas veces por la decepción, porque tal vez tú llegaste a creer mucho en algo que decía este libro y como no lo viste suceder tal como lo imaginabas o en el momento que esperabas, quedas como un poco decepcionado y dices, bueno, creo que sí es cierto, pero tal vez no todo, creo que sí es cierto, pero tal vez no para mí, y empiezas a permitir la duda. Y sabes, cuando dudamos nos estancamos. No sé si cuando te ha tocado entrar a un cuarto oscuro y no prende la luz y todo está bien oscuro, no traes tu celular y entonces caminas con duda y luego de repente empiezas a sentir que estás golpeando y dices, no, mejor no avanzo, ¿no? Porque no estoy seguro hacia dónde estoy yendo.
Entonces la duda tiene el potencial de estancarnos, y no estar seguros de algo y dudar puede hacerte detener en esa idea, en ese proyecto. Entonces no estar seguro de tu fe por tener duda sobre la Biblia puede estancarte. Y hoy quiero hablarte de eso, de ¿podemos confiar que la Biblia es la verdad? Esa es la pregunta difícil de hoy, porque estamos en esta serie de preguntas difíciles, y la pregunta para ti hoy es: ¿puedo confiar que la Biblia es la verdad? Porque mira, hay muchos libros en el mundo, muchísimos. De hecho, creo que hay más de 130 millones de libros que se han escrito, y cada año se publican 300,000 libros. Por ejemplo, libros como que se han hecho películas, como Crepúsculo. Crepúsculo vendió 100 millones de copias. Crónicas de Narnia vendió 120 millones de copias. Harry Potter, que es de los más vendidos, 500 millones de copias, ¿no? Entonces, hay libros que se venden muchísimo y uno piensa, bueno, deben de ser muy buenos. Pero si la cantidad de ventas reflejara lo bueno que son, el libro que tiene el récord Guinness de venta en el mundo es la Biblia. La Biblia no ha vendido 500 millones de copias, ha vendido 5,000 millones de copias. ¿Sí? Es el libro hasta la fecha más vendido. Y la gran pregunta es: ¿todos los libros publicados son confiables? Pues no, tal vez no. Por ejemplo, estaba buscando como libros no confiables y me quedé muy atrapado por algunos títulos extraños que me encontré. Y uno es, a ver si tiene la imagen del primer libro, que está en inglés, pero lo que dice es: enséñale a tu esposa a ser una viuda. Entonces es como un libro que dices, ok, no sé si realmente quiero leer ese. Hay otro libro bien extraño, de verdad, si lo buscas en Google te empiezan a salir las páginas del libro, y lo peor es que lo estaba leyendo, y es, si gustan poner la siguiente imagen, lo voy a tratar de traducir, es: los carros de supermercado errantes en el este de Norteamérica. Y es un autor que se fue a buscar carritos de súper que andaban tirados por ahí, les tomó una foto, de hecho ahí están 2 páginas, y a cada carrito lo tienen una clasificación, les pone una descripción, y es un libro de carritos de súper. Entonces te dice que no todos los libros que son publicados vale la pena. Y hay otro que me sacó mucho de onda, y es este libro que se llama 101 usos para un gato muerto. 101 maneras de usar un gato muerto. Y no es brujería, ¿eh? Entonces es como que dices, no manches, qué cosas se publican, ¿no? Entonces se publican muchísimos libros. Pero ¿qué hace a la Biblia diferente de todos los demás libros que se publican, de los otros 300,000 que se publican cada año? ¿Qué hace a la Biblia diferente de todos los libros que ya existen, ¿no? ¿Qué es lo que hace que este libro sea diferente? Y tal vez a ti te han enseñado que la Biblia, o has escuchado que la Biblia ya no es para este tiempo, o que la mayoría de este libro ya no aplica, o que tiene mentiras, o que tiene cosas fantasiosas. De hecho, en Estados Unidos hizo una encuesta que dice que el 42% de las personas consideran que la Biblia ya es irrelevante. O sea, casi la mitad de la población piensan que este libro es irrelevante, fantasioso o lleno de mentiras. Entonces, en medio de un mundo que empieza a creer que este libro es descalificable, necesitamos un grupo de personas que se levanten y crean que sí es valioso, que sí es la palabra de Dios, que se levanten y lo prediquen y lo digan. Porque mira, la mayoría de tus compañeros del trabajo, tú eres lo más cerca que vas a estar de la Biblia, ¿sí? Tú eres lo más cerca que van a estar de saber qué dice este libro, tus clientes, tus familiares. Entonces necesitamos entender, ¿realmente este libro es confiable? Entonces hoy quiero, y tal vez porque hasta lo descalifican en videos de YouTube, o un amigo, o un podcast, hasta un TikTok que sale y te dice por qué no puedes creer todo lo que dice la Biblia, o contradicciones que hay en la Biblia. Y es fácil que en esta corriente nosotros mismos empecemos a dudar, pero si como pueblo de Dios empezamos a dudar de la Biblia, nos vamos a estancar, ¿sí? Un versículo dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cómo vamos a conocer si realmente no creemos, no? Entonces hoy quiero entrenarte, enseñarte sobre la Biblia. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Yo me lo aprendo porque es como Juan 3, 16, pero con 2 Timoteo. 2 Timoteo 3, 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la semana pasada hablamos de que basta de estar intentando, que es tiempo de que nos pongamos a entrenar para seguir a Jesús. Entonces esto dice que el siguiente versículo 17 dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces si tú quieres entrenar para seguir a Jesús,
necesitas la palabra de Dios. Y dice que es inspirada por Dios. Y la palabra que dice inspirada es muy similar a la palabra que utiliza la Biblia cuando dice que Dios sopló vida sobre el hombre. Porque Dios sigue utilizando su palabra para soplar vida. Esto sigue siendo la palabra de Dios para ti hoy. La Biblia sigue siendo la manera en que Dios, la manera más confiable en la que Dios te habla hoy. De hecho, a veces tenemos esta expresión de que hoy tuve una revelación o escuché a alguien un video que tuvo una revelación, pero la palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios ya ha sido revelada. Solo que a veces nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido y no lo vemos. Más bien, de repente, cuando tú te pones a leer, el Espíritu Santo viene y te ilumina para que puedas ver una revelación que ya estaba aquí. Entonces, su palabra te va a capacitar para todo lo que necesites en la vida, de verdad. Aquí puedes encontrar cómo llevar tu matrimonio, cómo llevar la paternidad, cómo llevar tus finanzas, cómo ser un buen líder, cómo enfrentar el duelo, la traición, cómo enfrentar la derrota, el fracaso, cómo enfrentar el éxito. La pregunta es, ¿crees que lo que está en este libro es la verdad? ¿Crees que esto es verdad? ¿Realmente crees que la Biblia tiene todas esas respuestas? Porque si no lo crees, probablemente no vayas a poder vivir una vida de fe victoriosa. No puedes tener una vida de fe poderosa sin confiar en la Biblia. No hay forma de vivirlo. Creer y confiar en la palabra de Dios es la llave para una vida victoriosa. Y cada vez pasa más de moda y ahora pues las tenemos en el teléfono y no está mal, pero el problema es que también en el teléfono tenemos 100 cosas más que compiten por nuestra atención. Y pasa más de moda tener una Biblia, leerla, subrayarla, escribir, pero aquí está la llave para una vida de fe victoriosa. Esto sigue siendo y siempre va a ser. Creer y confiar en la Biblia es la clave para una vida de fe victoriosa, pero la cosa es creer, porque este es un libro que no es mero conocimiento, ¿sí? Y es la palabra de Dios. Ahora dices, bueno, sí, la palabra de Dios escrita y la voy a conocer. No. Quiero que entiendas, la palabra de Dios es muy poderosa, porque en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y habló Dios y fue la luz. Si hoy tu vida está desordenada y vacía, ¿qué crees que necesitas? Que Dios hable y va a haber luz en tu vida. ¿Y sabes cómo Dios te va a hablar? Pues con su palabra. Y luego dice que creó vida y empezó a traer orden en el caos. Muchas veces tu vida está desordenada y vacía porque te falta escuchar la palabra de Dios trayendo orden, trayendo vida. Si tú hoy viniste aquí, es porque Dios quiere traer luz a tu vida. Aquellas cosas que no sabes cómo resolver, Él sí. Estos problemas que no sabes cómo enfrentar, Él sí sabe cómo enfrentarlos. Entonces, cuando te digo, la palabra de Dios tiene poder, no solo estoy tratando de ser místico y decir que hay un libro con superpoderes, te estoy diciendo es que el mismo poder que habló para que se creara todo, es el poder que está aquí. Y si Dios pudo crear con su palabra todo lo que vemos, imagínate lo que puede crear en ti. Él lo puede crear. Es a través de su palabra que Él va trayendo vida. Es a través de su palabra que Él va soplando fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Entonces necesitas creer en la Biblia. Pero, ¿qué hacemos con la duda? Entonces te voy a dar 4 razones por las que puedes confiar que la Biblia es la verdad. ¿Sí? Y la primera razón es porque tiene una precisión histórica impresionante. Mira, la Biblia no es como tal un libro histórico. La Biblia tiene como fin enseñarte el propósito de Dios de tratar de buscar al hombre, reconciliarlo, traer restauración. El tema de la Biblia es eso, Dios restaurando al hombre a través de Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesús. Y aunque no es un libro histórico, tiene una precisión histórica increíble, ¿sí? La Biblia, tal vez algunos ya lo saben, otros no, pero la Biblia tiene 66 libros, ¿sí? Escritos durante 1500 años por 40 autores diferentes, 3 lenguajes diferentes, 3 diferentes continentes, todos contando la historia de un hombre, Jesús.
Ahora, todo este lapso, 1500 años, 3 continentes, 3 lenguajes, 40 autores, 66 libros, debería ser un desorden. Es más, tal vez tendríamos que haberlos juntado a los autores y decirles, bueno, este es el propósito del libro, a cada quien le va a tocar escribir una parte, vamos a juntarnos cada mes para revisarlo y asegurarnos que la historia va teniendo congruencia. Pero vivieron separados, la mayoría ni se conocieron y sin embargo tiene una congruencia increíble. ¿Por qué? Porque no la inventaron los hombres, es inspirada por Dios. Pero lo otro que tiene es la veracidad histórica que te digo, no ha habido ningún historiador, ningún hecho histórico o arqueológico que desmienta algo que está aquí en la Biblia. De hecho, hubo un tiempo donde había como un gran ataque contra la Biblia, porque en la Biblia se menciona un pueblo de los siitas, y de nuevo, todos los pueblos que se mencionan en la Biblia realmente existieron. Entonces de repente se levantó una corriente y hasta artículos en Inglaterra salió como en contra de que, hey, no menciona a los siitas, entonces no pueden creer, ¿no? Porque este pueblo viene en la Biblia y no hay referente del pueblo, y en 1906 encontraron los vestigios de esa civilización. Entonces ahí está, no hay una parte histórica que puedan desmentir y decir, no, eso no hay una relación histórica de qué pasó. Históricamente se respaldan todos los personajes, reyes, monedas, conquistas que se mencionan, están respaldadas por la historia. Entonces hay mucha evidencia que demuestra la veracidad de la Biblia. Un arqueólogo, el doctor Nelson Gleick, dice, puede afirmarse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradecido jamás una referencia bíblica. Ahora, ¿cuántos aquí escucharon de Platón? ¿Sí? ¿Han escuchado de Platón en la escuela? Levanta la mano si escuchaste de Platón. ¿Sí? Julio César, ¿te suena? No el luchador, sino Julio César de los tiempos de Roma. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Creen que existió Platón? Sí. ¿Creen que lo que dicen que los discursos de Platón y todo, creen que fueron ciertos? Ok. Yo también. No les voy a decir que no. Pero mira, algo interesante es que la mayoría de las personas creen que existió Platón y que él escribió los discursos que escribieron y se estudia en las escuelas y todo con veracidad. Y algo interesante de eso es que, ¿me pueden poner el cuadro ahí, por favor? Porque aquí se fue. Que Platón, sus documentos se completaron en el 350 años antes de Cristo. Y de todos sus documentos solo se encontraron 7 manuscritos, que los encontraron 895 años después de Cristo. Es un lapso de 1250 años desde que los escribió hasta que los encontraron. Y nadie dice, ay, ¿cómo sabes que siguen siendo ciertos? ¿O cómo sabes que no los cambiaron? ¿O cómo sabes si esos 7 no se los inventó alguien? Igual, de las guerras de Galias por Julio César, se completó en el 50 antes de Cristo, solo hay 10 manuscritos y se encontraron 1000 años después. Y la gente cree que son ciertos. Tácito, ¿por qué? Porque tienen una referencia histórica, son válidos por la cantidad de copias que hay y porque la distancia en años donde la encontraron no es tanta. 117 años después de Cristo lo escribió, solo hay 2 manuscritos y se encontraron 850 años después de Cristo. ¿Sí? Ahora, del Nuevo Testamento se terminó de escribir en el 95 después de Cristo y hay 5700 manuscritos que han encontrado respaldándolo. Es suficiente evidencia. O sea, la gente confía en los 7 manuscritos de Platón y ve cuántos tenemos como cristianos del Nuevo Testamento. Es impresionante. Y de nuevo, empezaron a estar ahí 135 años después de Cristo. Entonces, no existe un libro con mayor precisión o validez histórica que la Biblia. Eso te debe llenar de confianza. Oye, ¿cómo sabes que la Biblia es cierta? Por toda la historia que la respalda. O muéstrame un hecho histórico que contradiga lo que dice la Biblia. No te lo van a mostrar porque nadie puede contradecir la verdad. ¿Ok? Entonces la Biblia, históricamente puedes confiar, ¿ok? Por su precisión histórica. Punto número 2, por el que puedes confiar en la Biblia, su precisión científica. Yo he escuchado esta frase y cuando les platicaba la historia al principio, este joven me decía, es que yo creo en la ciencia. Y yo le decía, ¿y no te da miedo creer en algo que se equivoca constantemente? Porque ¿no has visto cuántas veces los científicos cambian de parecer? Hasta en las cosas más básicas, ¿no? De la alimentación. De repente hay una corriente de alimentación y ahora todos coman esta comida, es muy buena. No, ahora no es tan buena esa comida. Ahora todos coman chía y ahí va todo el mundo por su chía. ¿Sí? La ciencia cambia constantemente y se ha equivocado constantemente. Y la gente dice, no, yo creo en la ciencia.
no creo en Dios porque creo en la ciencia, y que también ya es una contradicción porque la ciencia habla de hechos, ¿no? No puedes creer en algo que con hechos, o sea, no te pueden decir, yo no creo en Dios. Sí, a ver, muéstrame un hecho que valide que Dios no existe. No lo han podido comprobar, no pueden negar su existencia, aún por el lado de la ciencia. Pero la ciencia se ha equivocado constantemente. Yo buscaba por ahí, de repente cuando descubrieron el ADN, que es estos dos vínculos que se unen, salió otro científico y dijo, no, son tres, no son dos nada más, no es una cadena de dos, es de tres. Y luego eventualmente, no se crean, era de dos. O constantemente los científicos se echan para atrás, cambian de parecer. Ahora, hay algo bien interesante, porque mira, los griegos, en el momento, mira, lo que tiene la ciencia es que en el momento donde se está pregonando, es como sorprendente, ¿no? En este momento lo que sabemos científicamente pensamos que es lo máximo, así como los demás en otros tiempos también lo creyeron. ¿Sí me explico? Cada vez que alguien tiene algo científico piensa que es lo último del momento. Entonces, por ejemplo, los griegos creían que el dios Atlas sostenía la tierra, ¿no? Ellos pensaban que el dios Atlas estaba sosteniendo la tierra, no era posible que estuviera nada más ahí flotando. Los hindúes en su momento, a través de sus estudios y su manera de ver la vida, ellos creían que la tierra era sostenida por unos elefantes que estaban sobre el caparazón de una tortuga gigante, ¿no? Y que eso sostenía la tierra. A México también, ahí se ve. Los egipcios creían que la tierra era sostenida por 5 pilares, ¿no? Y que la tierra estaba sostenida por 5 pilares que detenían la tierra, y ellos estaban convencidos en su sabiduría que así era, ¿no? Ahora, la Biblia, dicen Job es el libro más antiguo de la Biblia, o sea, Job es el primer libro de la Biblia que se escribió y es el hecho histórico más antiguo que hay. Bueno, no es el primero que se escribió, es el hecho histórico más antiguo que está registrado en la Biblia. Y Job 26:7 dice, Dios extiende el cielo sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. O sea, algo científico que a la ciencia, que se escribió miles de años antes de Jesús, y que a la ciencia le tomó miles de años después de Jesús para descubrirlo. Me gusta mucho, te voy a dar una cita que dice, me voy a adelantar poquito. Jonathan Kepler dice, ciencia es pensar los pensamientos de Dios después de Él. ¿Sí? Yo no estoy peleado con la ciencia, ni creo que los cristianos debamos estarlo, solo tenemos que entender que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y para que el hombre alcance a descifrar lo que el Creador Todopoderoso hizo, nos va a llevar una eternidad. Entonces, ciencia no es pensar que Dios no existe, sino simplemente es pensar los pensamientos de Dios mucho después de Él. Entonces, es una precisión impresionante que hay. Hay una cosa bien curiosa, y es increíble esto, como la precisión científica, ¿no? De la Biblia, porque dices, bueno, históricamente hace sentido, pero la ciencia es algo increíble de Dios. Génesis 17:12, es algo súper extraño. En el Antiguo Testamento tenían una costumbre religiosa impuesta por Dios o dirigida por Dios, que era la circuncisión. Y lo que les indicaba era, todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido. Ahora, en ese tiempo pues no había doctor, ni medicina, ni todo lo que hoy tenemos. Y dices, ¿por qué a los 8 días? ¿Por qué no al 7? ¿Por qué no al 9? ¿Por qué a los 8 días? Y en 1930, bastantes miles de años después de que se puso esto, se descubrió que al día 8º de todo varón, todo bebé, es cuando tiene el nivel más alto de vitamina K y de proteína protombrin. Y eso ayuda a la rápida cicatrización, a que rápido sane. Y después de ese día, es bien interesante, pero después de ese día, esa vitamina baja y los niveles bajan. Y justo Dios en el punto más alto dijo, ahí es cuando los vas a circuncidar porque más rápido el bebé va a poder cicatrizar. ¿Qué es eso sino ciencia, no? Y así, esto te estoy diciendo algunas cosas que van descubriendo mucho después que Dios, pero que la Biblia lo tiene ahí científicamente. Entonces puedes confiar en la Biblia porque tiene precisión histórica, puedes confiar en la Biblia porque tiene precisión científica. ¿Por qué? Porque la Biblia está inspirada por Dios. Ahora te voy a decir otra que a mí también me vuelve súper loco, y es la precisión profética. ¿Cuántos se acuerdan? A ver si ustedes se van a acordar más que yo, de este pulpo que te decía quién iba a ganar los partidos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Paul? Entonces Paul en el pulpo y te decía qué partido se iba a ganar, y yo me acuerdo cuando estaba este pulpo y en el mundial y todos, no manches, es que dijo que es, y sí se cumplió, y la gente nos emocionamos cuando alguien puede como decir lo que va a pasar más adelante, ¿no? Y es como, le atinó a uno, le atinó a Dios, y siempre es como, esta persona dijo que iba a pasar esto, y como que la gente se emociona. Ahora, la Biblia tiene más de 1000 profecías que se han ido cumpliendo a lo largo de la historia. Aún en la misma Biblia te va mostrando cómo se cumplieron cientos de años después. Pero mira, solo la vida de Jesús tiene 300 profecías que se cumplieron a través de Jesús. ¿Dónde iban a ser?
cómo iban a ser, dónde iba a vivir, a dónde iba a ir, cómo iba a morir. Todo esto estaba profetizado. Más de 300. Alguna vez he escuchado la ilustración de que para que fuera posible que Jesús cumpliera las 300 profecías, porque alguien podría decir, ay, fue pura casualidad, fue pura coincidencia. Bueno, para que esto fuera posible es como si llenaras todo el estado de Texas de monedas de un penny, vas volando en un helicóptero y avientas una moneda de un penny y luego regresas y agarras justo la moneda de penny que tú habías aventado. Esa posibilidad había de que alguien pudiera cumplir toda esta cantidad de profecías, de toda esta diversidad de cosas, y Jesús las cumplió todas. De hecho, en 1947 se descubrió un documento. Yo sé que esto parece como clase documental, pero es que quiero que tú estés seguro de lo que te estoy enseñando. En 1947 descubrieron algo que se llama los manuscritos del Mar Muerto, ¿sí? Y en esto había 972 manuscritos, la mayoría del año 250 antes de Cristo al año 66 después de Cristo, como un rango bien cerquita a Jesús. Y son manuscritos como copias que la gente hacía, y todos estos documentos comprueban que lo escrito en el Antiguo Testamento, son documentos que comprueban lo escrito en el Antiguo Testamento y muestran cómo Jesús cumplió las profecías. Entonces, estos documentos que se encontraron hace poquito, 1900, muestran cómo todo lo que estaba escrito se fue cumpliendo. Confirman que lo que tiene escrito en la Biblia es lo que tenemos escrito en esta Biblia, la que tú y yo usamos hoy, es 99.9% idéntico a lo que se encontró en esos documentos súper recientes a la fecha, ¿no? de ese tiempo. Porque hoy puedes decir, bueno, pasaron 2000 años, todo cambió. Pero esos manuscritos que se encontraron después mostraron cómo todo eso es veraz. Entonces tú puedes incluso ir hoy al Museo de Israel, tienen unas copias en el Museo de Israel, y puedes ir a ver y ver qué está ahí, digo, si entiendes hebreo. Y el libro que está más completo de todos los manuscritos que encontraron es el libro de Isaías, porque encontraron un respaldo de todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces encontraron el libro de Isaías, que ese libro lo encontraron completo, los demás los encontraron en diferentes fragmentos, estaban ahí en diferentes cuevas, y encontraron el libro de Isaías, que es el que tiene la mayoría de las profecías mesiánicas, ¿sí? Y Jesús cumplió las 300 profecías. Mira, por ahí tengo una ilustración, a ver si la pueden poner con líneas. Me encanta. ¿Sí ven todas esas líneas? Okay, esta es la historia del Antiguo Testamento y esta es la historia del Nuevo Testamento, y todas esas líneas te muestran cómo, o sea, te muestran el cumplimiento. O sea, la profecía se hizo aquí y ese es el cumplimiento en el Nuevo Testamento. La profecía aquí y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Eso es imposible. Porque, de nuevo, no lo dijo una sola persona. Acuérdate que aquí hay diferentes autores en diferentes continentes, en diferentes idiomas, y esa es la veracidad profética que tiene el libro en el que nosotros creemos. Entonces yo sé que a veces parece difícil, y en un tiempo la gente empezó a decir, ay sí, Jesús les dijo que iba a regresar y no ha regresado, y Pedro lo que hace es exactamente esto. Pedro en las cartas de Pedro les explica a la gente, miren, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo una y otra vez. Entonces, si Jesús dijo que va a regresar, yo puedo tener la seguridad de que lo va a cumplir como estas otras 1000 veces que lo ha cumplido. Esa es la veracidad que tenemos, esa es la confianza que tenemos. Si Dios lo cumplió, esto es impresionante. Tú puedes buscar más de puedes buscar esta ilustración y darte la tarea de decir, a ver, voy a ver si es cierto, y ponerte a ver si cada una de esas profecías es cierta, si es ciertas. Por eso confiamos que si la Biblia dice que tú eres más que vencedor en Cristo, lo eres. ¿Por qué? Porque es la veracidad que tiene. Entonces la Biblia tiene una veracidad histórica. Ningún otro libro tiene tan buena veracidad histórica por lo impresionante, la cantidad de autores que son, la cantidad de tiempo, la cantidad de reyes, la cantidad de monedas, todas coinciden perfectamente. Esa es una veracidad histórica que ningún otro libro tiene. Luego tiene una veracidad científica llena de datos científicos que puedes validar y ver que son ciertos. Y luego todavía tiene una veracidad profética, que es esta. Compite contra esto ningún otro libro jamás. Habrá alguien que le atinó una profecía, que dijo una cosa, pero esto es divino, esto es real, no es coincidencia. No. Tal vez si una persona lo hubiera planeado y de alguna forma se lo hubiera escrito a su nieto, tal vez pudiera ser. Pero fueron muchas personas en muchos años, en muchos países. Y ve esto, es impresionante. Esas son las promesas de Dios también para tu vida. Y tal vez a veces te cuesta creerlas porque estás aquí, pero déjame decirte que si Dios dijo que va a suceder, va a suceder. Él siempre cumple su palabra. Tal vez el que hizo esta profecía se desesperó porque no pasaba aquí, pero no se dio cuenta que Dios no había terminado, que el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. Él la va a cumplir. Te voy a decir la cuarta, si gustas dejar eso ahí.
De hecho, 2 de Pedro, bueno, sí pone el versículo, 2 de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, hubiera sido imposible, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y esta palabra está inspirada por el Espíritu de Dios. La evidencia más grande de que la Biblia es verdadera, relevante y real es la evidencia personal. Lo que tú has visto en tu propia vida, lo que yo he visto en mi vida y en la vida de otros. ¿Podrá alguien discutirme, como te decía este joven ahí, que me discutía la historia, lo científico, lo profético? Pero ¿quién puede discutir lo que yo he vivido en mi propia vida a través de este libro? ¿Cómo gente puede tener paz en medio de dificultades tan horribles? ¿Cómo gente puede atravesar momentos de estar esperando un hijo y no poder tenerlo, amarrados de la Biblia, confiando en que Dios lo va a hacer y luego lo ven cumplido? ¿Cómo gente puede superar muertes trágicas y tener esperanza cuando no la hay a través de la palabra de Dios? ¿Cómo gente puede cambiar su dolor, su tristeza por esperanza por lo que dice esto? A veces este libro cambia mi vida. Y es decir, cambió mi vida, pero lo hace constantemente. En el momento más oscuro de mi vida, cuando yo no creía que tenía esperanza, cuando yo creía que no tenía un lugar en el mundo, abrí Efesios 1:23 y Dios me dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, porque eres la obra maestra. En el momento donde yo pensaba que no tenía valor, Dios me habla a través de la Biblia y me dice, hey, tú eres mi obra maestra. En lo profesional este libro me ha ayudado tanto, porque este libro me ha enseñado que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces yo sirvo igual a mi jefa como sirvo a mi pastor, y eso me ha puesto bien, ha hecho que me vaya bien, porque también dice, todo lo que hagas, ya sea que comas o bebas, hazlo como para el Señor. Y la misma Biblia dice, has visto un hombre diligente, delante de los reyes estará. Y yo he visto cómo Dios ha bendecido mi diligencia con prosperidad. ¿Por qué? Porque la Biblia es la verdad. Tú puedes confiar en lo que está aquí escrito. En lo emocional, cuando me he sentido solo, rechazado, abandonado, cuando me he sentido un fracasado, la Biblia llega y me dice, hey, nada te puede separar del amor de Dios. Tribulación, o angustia, o persecución, o fe, o hambre, o peligro, o espada, ninguna cosa, ni los demonios, nada te puede separar del amor de Dios. Cuando pienso que no voy a ver la luz, que no sé cómo lo arreglar, me encuentro que dice, hey, me atrevo a tener esperanza. El amor de Dios nunca se acaba. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Este libro es la manera en la que puedes ver la luz de Dios sobre tu vida, en medio de la oscuridad y el desorden. No permitas que la mentalidad actual, la indiferencia, haga que tú dudes. ¿Puedes regresar la imagen de las profecías? A mí me llena mucho de esperanza eso, porque me recuerda el carácter de nuestro Dios fiel. Puedes confiar que es la verdad. Si lo ha cumplido antes 1000 veces, lo puede cumplir por ti. Lo puede cumplir en tu vida. Si lo pudo cumplir a través de tantos años, lo puede cumplir en tu desierto, lo puede cumplir en tu tormenta. La Biblia es la verdad. Créelo. Deja a un lado la duda. Está respaldada por la historia, está respaldada por la ciencia, está respaldada por la profecía, pero sobre todo puedes ver cómo Dios ha cambiado tu vida. Y cuando el momento está difícil, cuando no sé qué hacer, esta sigue siendo la respuesta. No siempre corro a ella, a veces solo me enojo, a veces prendo la tele, pero cuando ya voy y corro a ella, Dios me habla y me da la respuesta, o me da paz en lo que llega la respuesta, o me da fuerza cuando me siento débil. Tú también puedes correr. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este libro no es un libro más, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y poderosa. Por eso esto enseñamos aquí, porque sabemos que tal vez podrás olvidar los ejemplos, podrás olvidar otras cosas, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre va a producir fruto. ¿Sabes? Es raro porque a veces
Alguien te dice, tienes gripa, yo me hice un remedio bien bueno, vinagre, limón y 2 cabezas de ajo. Y dices, me dijeron que con eso va a funcionar. Y pones toda tu fe sobre ese ajo y ahí te estás intoxicando. O alguien te dice, ¿sabes que necesitas dinero? Mira, yo he apostado, yo he hecho esta quinela, esto, aquello, y salió mucho dinero. Y ahí vas. Y a veces le creemos tanto y apostamos nuestro tiempo, nuestra confianza, nuestro dinero, nuestras emociones a consejos caseros que garantizan que funcionan, o que un amigo o una tía, alguien te dijo que funcionaba. ¿Qué si apuestas todo a la palabra de Dios? ¿Qué si apuestas todo a lo más confiable que tenemos? ¿Qué amor de Dios que nos las dejó? Imagínate lo difícil que sería seguir a Cristo sin su palabra. Hay una frase que dice: una Biblia que se está cayendo a pedazos pertenece a alguien que no lo está. ¿Sí? Si tu Biblia está como nueva, probablemente te hace falta leerla, pero una Biblia que se está cayendo a pedazos, que ha sido leída, subrayada, rayada, pertenece a alguien que está fuerte y firme. ¿Sabes? Cuando empieza el Evangelio de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y cuando vamos a la creación y dice que la tierra está desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahí hay alguien que a veces pasamos desapercibido, y es Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Por eso Juan dice: en el principio Jesús ya estaba ahí presente. Jesús era el Verbo, era eso que hacía que las cosas sucedieran. Y cuando yo veo a Jesús en la Biblia y todo lo que hacía parece tan increíble, digo: si yo pudiera estar con Él y sentarlo y platicarle, a ver, Jesús, ¿tú qué harías en este problema? Y Dios me dice: ahí está Jesús. Jesús es la palabra. ¿Quieres conocer a Jesús? Devórate este libro y vas a conocer cómo es Él, cómo piensa. Todo este libro se trata de Jesús, y no solo se trata de Él. Todo este libro es Jesús hablando a tu vida. Jesús es la respuesta, y la respuesta la encuentras aquí, en la palabra de Dios. Entonces puedes decir: es que yo a veces no lo he entendido. Te quiero decir: entrena. Entrena, no digas: voy a intentar leerla, ya la intenté, no se pudo. No, entrena. Ok, voy a leer un poco hoy, voy a leer un versículo, te quiero invitar, usa hay una aplicación de la Biblia, se llama YouVersion. Busca la Biblia, trae planes, puedes leer un poquito cada día y empiezas a entrenar. Pero antes de leerla, dile: Espíritu Santo, Dios, ayúdame a entender tu palabra. Y no digas: no me habló, ya no la voy a leer. Al siguiente día vuelve a entrenar, vuelve a entrenar, vuelve a entrenar, vuelve a entrenar. Es como ir al gimnasio y querer ver un resultado al día siguiente. No, vuelve a entrenar, vuelve a entrenar, y Dios te va a empezar a hablar. Empieza a leer Juan, Santiago, son libros fáciles de leer. Usa tu aplicación, empieza a leer, o toma una Biblia física. Yo prefiero esta porque yo me distraigo mucho. Prefiero esta, y le empiezo a rayar, a subrayar, y un cuadernito, y Dios te va a empezar a hablar. Y de verdad, yo honro y felicito a los que terminaron comentando. Leímos Hechos todo el mes pasado, y hubo un grupo de personas que día tras día ahí estaban escribiendo. Es que esto es la verdad, no podemos hacerlo a un lado. No podemos tratar de seguir a Cristo y dejar a Cristo a un lado, y dejar todo lo que Él nos quiere hablar y todo Él nos quiere decir. Dios, yo te quiero escuchar, pero no en la Biblia. Entonces, ¿dónde? Dios, yo quiero hacer tu voluntad, pero dímela aquí en Netflix, por favor. Aquí está la verdad. Esta es la verdad que necesitamos escuchar. Tienes que empezar a crear el hábito de leer la palabra todos los días. Así es más, pon la Biblia en un lugar que no sea la almohada ni la cama, porque va a ser nomás tu último buenas noches. Pon en una mesa, asigna un lugar, un horario, y empieza a leerla. Digo, si la Biblia y la cama te funciona, está bien. A mí no. Pero empieza todos los días, todos los días. No te estoy diciendo: mañana tienes que leer toda la Biblia. No, tienes toda tu vida para leerla si quieres. No es cuánto lees, sino que realmente te des el tiempo de escucharlo. Todos los días, entrena. Tal vez la has dejado a un lado porque no te llamaba la atención, porque no lo entendías, o porque dudabas de lo que venía aquí. Pero si tú puedes creer todo lo que aquí viene es cierto, vale la pena ver qué tiene Dios para ti hoy. Dejar que Él sople vida, dejar que sople luz sobre tu vida hoy. Es algo que puedes hacer, y que Él te va a empezar a hablar, y Él te va a empezar a cambiar. La Biblia es la verdad. Lo tenemos en el monte y no lo creemos.
O sea, Dios lo puso aquí en Juárez grandote, dijo, estos de Juárez necesitan entenderlo. Y ahí lo tenemos. Pero es que es cierto, la Biblia es la verdad. Ahora hay que leerla, creerla y empezar a vivirla. Tu vida va a ser llena de luz una vez que lo hagas. A donde estás, cierra tus ojos. Vamos a poner el tiempo que viene delante de Él. Porque mira, viene una semana donde tú tienes la oportunidad de entrenar a leer su Biblia, a leer su palabra. Entrenar a escuchar su voz, entrenar que Él te llene de luz. Él quiere traer orden en el caos, Él quiere soplar vida. Y tal vez tú has dudado por frustración, porque no entendías, porque alguien vino y te dijo 2, 3 cosas que no entendiste o que parecían falsas y dejaste un lugar para la duda, luego otra, y dijiste, bueno, es que yo ya sé más o menos de qué se trata la Biblia. Pero Dios te está llamando a volver a comprometerte y volver a creer. Tal vez has estado estancado porque dejaste de leer. Ya ni te acuerdas cuando dejaste de leer. Pero hoy Dios quiere que vuelvan a fluir ríos de agua viva. Él quiere volverte a hablar, traer vida a lo que está seco o muerto aún, a través de su palabra. Yo creo que es tiempo de hablar con Dios. Dile, Dios, perdóname porque he dudado. Perdóname porque he dejado que la Biblia sea como un libro más que tengo guardado. Y se me ha olvidado que ahí es donde puedo alimentarme. Que ahí estás tú, Jesús, y que tú eres el pan de vida. Que ahí está mi alimento. Me he preocupado tanto por el alimento físico que me estoy muriendo de hambre espiritual. Pero Dios, hoy regresamos a comer de ti, a comer de tu palabra. Dios, levanta en esta iglesia hombres y mujeres con una pasión por tu palabra, con una pasión por la verdad, Dios. Dios, trae una revelación, Dios, de lo que leemos. Dios, que tú ilumines nuestro pensamiento, que tú ilumines nuestra vida y que podamos verdaderamente creer que es la verdad, leerla y vivir conforme a ella. Dios, que hoy, Dios, lo que escuchamos y lo que vamos a estar leyendo en estos días penetre nuestro corazón. Mira, si tú has tratado de leer la Biblia pero no lo has entendido, de verdad lo has intentado varias veces y no lo has entendido, quisiera orar por ti. Y mi oración no lo va a cambiar todo, pero es un buen principio. Dices, yo quiero leer la Biblia pero no la entiendo. Si tú te sientes así, levanta tu mano ahí. Y yo quiero leer la Biblia pero no la entiendo. Y también levanta tu mano si dices, yo quiero leer la Biblia pero me cuesta creer. Hubo un discípulo que le dijo a Jesús, Jesús, aumenta mi fe. Tú se lo puedes pedir también. Padre, yo te pido por aquellos que tienen su mano levantada, reconociendo que te necesitan para entender tu palabra. Dios, si han sido aquellos que han tratado de leer y no le entienden, Dios, ilumina, Dios, su pensamiento, ilumina su mente, Padre. Que ellos puedan escuchar tu voz, a leer tu palabra. Dios, si ha habido algunos que han permitido duda en su corazón, quita toda la duda, Dios. Y que ellos puedan avanzar en su fe, confiados, seguros de que tu palabra es la verdad, Padre. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a terminar esta noche adorando a Dios. Dios, te damos gracias. Ponte de pie ahí donde estás, en tu lugar. Alza tus manos. Si quieres alzarlas tus manos, si quieres alzar tu voz, aprovecha este tiempo. Estamos en la presencia de Dios y su Espíritu se está moviendo aquí. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Dios, yo te pido que tu palabra sea lo que sacie nuestra alma. Dios, que en los momentos de confusión